hambre masiva y parálisis logística. Desde los puertos helados en el lejano oriente de Rusia hasta los supuestamente brillantes estantes del mercado de Moscú, esa línea ya no es un corredor de abundancia, sino que se ha convertido en una vasta raíz de desesperación. Incluso si estás a 6.000 kilómetros de Moscú, la guerra de Putin ahora está dentro de tu refrigerador. Personas peleando por papas en colas de 30 grados bajo cero en Chukotka y aquellos pagando una fortuna por un pepino en Moscú nos están gritando una cosa. En los años 1980, la superpotencia URSS colapsó bajo el peso de estantes vacíos, incapaz de entregar salchichas al mercado mientras lanzaba cohetes al espacio. Esos años vergonzosos cuando la hiperinflación empujó a una generación por debajo de la línea de pobreza. Y hoy, la historia se repite en Rusia con cruel ironía. Todo comenzó con lo que parecía ser una simple etiqueta de precio, pero el mecanismo subyacente grita la disfunción de un Estado. Ni siquiera los datos embellecidos del Servicio Federal de Estadísticas del Estado de Rusia pueden ocultar el fuego en el terreno. Hoy, la familia rusa promedio gasta casi el 40% de su ingreso total y en algunas regiones incluso el 50% solo para acceder a alimentos. Esta proporción está muy lejos de ser sostenible, incluso en una economía de guerra, y es un claro signo de colapso social. Los informes de regiones remotas del este como Chukotka se asemejan a un escenario de película de terror. Alimentos básicos como papas y cebollas han estado indisponibles en los mercados locales de la región durante semanas. Los camiones que se supone deben hacer las entregas están atascados en medio de las carreteras a temperaturas heladas de -30, -40 grados Celsius. Rusia siempre presume de su geografía impenetrable y enfatiza que ningún enemigo puede alcanzarla. Sin embargo, a lo largo de la historia, el mayor temor de esta geografía no fue un ejército que viniera de afuera. El enemigo siempre estuvo dentro, mucho más silencioso, mucho más invisible. Y cuando ataca, no hay a dónde correr. Hoy, la situación es tan grave que incluso las ciudades emblemáticas del régimen, Moscú y San Petersburgo, que antes se consideraban intocables, han estado observando la ruta de los camiones de alimentos durante días. Mientras las personas en el lejano oriente están siendo puestas a prueba por el hambre, incluso las vitrinas en el oeste ya no pueden ocultar este colapso. Esto no es solo una escasez, es un caos imparable que se acerca paso a paso, donde los camiones se detienen, los estantes se vacían y la gente se ve obligada a valerse por sí misma. Lo que enterró a la dinastía Romanov en la historia no fueron los cañones alemanes en las líneas del frente. Fueron las personas hambrientas y enfadadas esperando frente a las panaderías en el frío helado de Petrogrado en 1917. La hambruna siempre ha sido un caos devastador en la geografía rusa, siempre desencadenando cambios de régimen. Y hoy, Vladimir Putin enfrenta a este enemigo más despiadado e implacable de la historia en su propia casa, en sus propias calles. Esto no es como las autopistas de Europa con sus climas suaves. Un camión detenido en el este de Rusia no solo significa una entrega retrasada, significa toneladas de alimentos dentro de ese camión congelándose y convirtiéndose en desperdicio, y el conductor enfrentando un peligro mortal. ¿Qué sucede cuando el camión finalmente llega después de superar todos estos riesgos? Las papas y cebollas se agotan en 10 a 20 minutos. La gente se toma tiempo libre del trabajo para hacer fila. Hay un límite de solo una bolsa por persona. En una región como Yakutsk, famosa por sus minas de diamantes y oro y teóricamente rica, la situación es aún más grave. La gente está tratando de comprar carne y alimentos básicos en puestos improvisados instalados en un terreno embarrado completamente carente de higiene. Ciudades que una vez soñaron con convertirse en el Dubái del Norte, ahora se han transformado en mercados medievales. Entonces, ¿cuál es la situación en Moscú, el bastión de la civilización? Cuando la cadena logística se rompe, la crisis toma una forma diferente en Occidente, y la tragedia da paso a una comedia absurda. Imágenes virales en las redes sociales revelan la absurdidad de la situación. En el pasado, en el día de San Valentín o en ocasiones especiales, comprabas a tu ser querido diamantes, oro o el último modelo de teléfono. En la Rusia de hoy, el concepto de lujo ha sido redefinido. Un usuario compartió el regalo más valioso que le dio a su novia. No un ramo de flores, sino un ramo de pepinos cuidadosamente envuelto. Esta imagen puede parecerte graciosa, pero para el pueblo ruso es un humor amargo de supervivencia, porque el precio por kilogramo de esos pepinos ha superado los precios de la carne y ahora rivaliza con los camarones jumbo. Un país agrícola se ha vuelto incapaz de proporcionar a su propia gente incluso las verduras más básicas. El sistema ha colapsado. Cuando trasladamos los eventos de ser un problema de suministro regional a colocarlos en un vasto mapa geopolítico, la magnitud del peligro administrativo inminente se vuelve mucho más aterradoramente clara.
El verdadero poder de un imperio no reside en los magníficos palacios de su capital, sino en su capacidad para sostener logísticamente a sus ciudadanos y bases militares en sus fronteras. El error crítico del gobierno ruso en la administración civil es dejar que estas guarniciones fronterizas remotas, que aseguran la existencia del país, enfrenten el hambre y la parálisis logística. Dirijamos primero nuestra lente analítica a la frontera más oriental del país, Chukotka. Este no es un desierto de hielo ordinario. Es un umbral militar masivo que controla el estrecho de Bering, compartiendo una frontera marítima con América. Rusia ha invertido miles de millones de dólares en bases militares en la isla de Wrangel para consolidar su poder en el Ártico. El sistema de radar Sopka-2 integrado en esta base actúa como una enorme cúpula electrónica que puede rastrear incluso una mosca despegando de Alaska. Pero en este mismo punto sale a la luz una contradicción administrativa asombrosa. A la sombra de ese radar de $1.000 millones capaz de detectar los últimos aviones de combate en el cielo, los técnicos que operan esa base están peleando entre sí para encontrar un saco de cebollas en el frío helado. En una región que no puede alimentar a su población civil, incluso los sistemas militares más avanzados pierden su valor operativo. Una región estratégica incapaz de satisfacer las necesidades alimentarias básicas está esencialmente colapsada desde dentro. Una base militar que no puede alimentar a sus propios civiles no puede ir más allá de ser un objetivo potencial en el campo. Una vulnerabilidad similar se está desarrollando en Vladivostok, hogar de la Flota del Pacífico, la columna vertebral de la disuasión nuclear rusa. Esta enorme ciudad portuaria, que controla las fronteras de Corea del Norte y China, es el centro de proyección de poder en Asia-Pacífico. Sin embargo, las plantas de energía térmica que explotan en la ciudad están dejando a la población sin electricidad en el frío helado. Mantener operativos los submarinos nucleares depende de que los trabajadores de esos astilleros tengan el estómago lleno. La necesidad de que los trenes militares y los vagones de alimentos civiles compartan las mismas líneas ferroviarias desgastadas ralentiza la movilidad naval. Mientras que los cruceros pesados son visibles desde el exterior, en el interior hay un deterioro administrativo, con trabajadores incapaces de encontrar suministros para mantener esos barcos. La situación no es diferente en la región de Yakutsk, el corazón de la minería de carbón, oro y diamantes. Los mineros que extraen vastas riquezas subterráneas y financian la economía del país se ven obligados a comer verduras secas sin valor nutricional. Los trabajadores de la industria pesada, obligados a comprar carne en mal estado en puestos improvisados en el barro, enfrentan una dura prueba de escasez. Dejar que estas ciudades guarnición aisladas mueran de hambre es más que una simple incompetencia administrativa. Es un suicidio estratégico importante. La impotencia administrativa está erosionando rápidamente la lealtad del pueblo hacia la capital. A medida que disminuye la capacidad de la infraestructura civil en áreas fronterizas remotas para respirar, la autoridad del gobierno central en esas regiones se debilita. La cruel cara de la repetición histórica está aquí. La hambruna siempre ha sido el factor más disruptivo que desencadena un cambio de régimen en Rusia. Durante la hambruna del Volga de 1891, cuando el Estado confiscó grano a los campesinos bajo el lema «Las exportaciones no deben detenerse», murieron 400.000 personas y la conciencia del régimen zarista colapsó. En 1917, las multitudes hambrientas que esperaban frente a las panaderías en Petrogrado enterraron a la dinastía Romanov en la historia. El colapso civil en regiones estratégicas como Chukotka y Vladivostok es una señal peligrosa de que la capa exterior del imperio se está agrietando. La incompetencia administrativa en todas estas regiones está creando una reacción química que acelera la separación de la periferia distante de Moscú. Esta vasta extensión geográfica, que se extiende desde Alaska hasta la frontera con Corea del Norte, muestra que la capacidad de la administración se ha agotado en gran medida. Entonces, en este país, con la mayor superficie terrestre y campos agrícolas del mundo, ¿por qué están vacíos los estantes? ¿Y por qué los precios suben como un gráfico de criptomonedas? La respuesta no está en los campos, sino en el asfalto que llevará los productos de esos campos al mercado. La columna vertebral logística de Rusia se ha roto. Mientras las tormentas de nieve cierran carreteras, las quitanieves necesarias para despejarlas no se encuentran por ningún lado, porque no hay personal para operar esos vehículos. Aquí yace el corazón técnico de la crisis, la escasez de personal. La Asociación de Productores Lácteos de Rusia se vio obligada a declarar oficialmente que la razón principal del aumento masivo del 41% en los precios es la escasez de personal agrícola y de transporte. Rusia envió tantos hombres al frente en Ucrania que no quedó nadie para mantener el país en funcionamiento. El sector logístico está paralizado debido a la escasez de conductores. Las empresas de transporte no pueden encontrar conductores con licencia para ponerse al volante.
Aquellos que estaban allí murieron en el frente, resultaron heridos o se vieron obligados a trabajar sin contrato o a abandonar el país por miedo a ser reclutados. Esta parálisis logística no se limita a la escasez de conductores. La crisis de energía y repuestos, otro eslabón en la cadena, también entra en la ecuación. Los ataques con drones y los incendios en refinerías en la República de Komi y a lo largo de la línea de Belgorod han afectado la cadena de suministro de combustible. Imagina a un conductor de camión. Incluso si se atreve a salir a la carretera, no puede encontrar combustible para llenar su tanque o se enfrenta a precios del mercado negro. Las colas de millas de largo en las estaciones de servicio son un punto de estrangulamiento, no solo para los vehículos civiles, sino también para los vehículos comerciales que transportan la red de distribución de alimentos del país. El problema de las piezas de repuesto es una tragedia aparte. Debido a las sanciones occidentales, la mayoría de las flotas de camiones de Rusia están descuidadas. Tractores de marcas occidentales, como Volvo, Scania y Mercedes, están siendo desguazados por falta de piezas. Las hogazas de pan vendidas en los mercados, una rebanada a la vez, son el símbolo más concreto, doloroso y humillante de este colapso sistémico masivo. Rusia, que una vez fue el granero del mundo, ha retrocedido al punto de racionar el pan a sus ciudadanos, vendiéndolo por rebanada. Y no confunda esto con un problema de hoy, una perturbación climática temporal. Esta es la cronología de un colapso que se ha tejido hilo por hilo, paso a paso, desde el año 2023. Esfuérzate en recordar la vergonzosa crisis del huevo. En ese entonces, fábricas desde los llamados territorios ocupados de la RPD hasta Siberia estaban bajo investigación por aumentar los precios en un 94%. En Saratov, en Belgorod, la gente esperaba en fila durante horas en temperaturas bajo cero para comprar una docena de huevos por menos de 100 rublos. Los huevos se vendían con tarjetas de racionamiento. ¿Sabes cuál fue la solución del gobierno? Vladimir Gutenev, presidente del Comité de Industria de la Duma, se burló del público diciendo: «Los rusos comen demasiados huevos, coman menos». Alexander Gordeev, un diputado de Vologda, regaló huevos como obsequios de Año Nuevo a sus colegas, confirmando cómo este alimento básico se había convertido en un lujo. La gente estaba enojada, la gente se volvió loca, pero estaban indefensos. En 2024 comenzaron los robos de mantequilla. Si los ladrones en un país roban mantequilla en lugar de dinero, esa economía ya ha colapsado. Aquellos que robaron mantequilla y hacían fila para conseguir huevos ahora en 2026 se regalan pepinos. La escena en Rusia es la misma, solo ha cambiado el nombre de la miseria. Esta ola de miseria ha creado una enorme ola social que toca las fibras sensibles de la sociedad rusa y socava la promesa de estabilidad. Un camión averiado en Siberia convierte directamente la vida de un pensionista, una madre o un estudiante a miles de kilómetros de distancia en Moscú o San Petersburgo en un infierno. Este efecto dominó está acelerando el escenario más temido por el Kremlin, el regreso de la guerra a casa. El primer y más visible impacto es el horrible deterioro en la calidad de la dieta de la gente y el impuesto biológico que crea. El aumento de los costos logísticos y la escasez de productos han obligado a los supermercados a una terrible elección: estandarizar la inferioridad. Imágenes de toda Rusia muestran a ciudadanos tratando de elegir verduras y frutas podridas, aplastadas y descoloridas en los supermercados. Esto no es solo una necesidad económica, sino también una profunda humillación. El Kremlin está enviando implícitamente el siguiente mensaje a sus ciudadanos. Ya no son ciudadanos de un país de primera clase, son una población de tercera clase que puede ser sacrificada por el esfuerzo bélico y debe ser alimentada con comida podrida. Esta situación está provocando inflación en la salud. La mala nutrición, el estrés y la ansiedad constante han llevado al ya frágil sistema de salud pública de Rusia al borde del colapso. Cuando el efecto dominó se extiende de los alimentos a la energía y el transporte, la vida desciende al caos total. En regiones fronterizas como Belgorod o los suburbios de Moscú, los cortes de energía y la escasez de combustible son ahora parte de la vida diaria. Las personas han entrado en modo de supervivencia porque no pueden calentar sus hogares ni encontrar combustible para sus vehículos. En la región de Moscú, el corazón del imperio, los servicios de autobús han sido cancelados y, según se informa, la gente espera durante horas en las paradas de autobús en un frío helado. Cuando el transporte público se descompone en una ciudad capital, significa que la capacidad organizativa del Estado ha sido eliminada. Cuando el transporte se detiene, los trabajadores no pueden llegar a sus trabajos, los médicos no pueden llegar a los hospitales, los maestros no pueden llegar a las escuelas. Esto es un bloqueo en los capilares de la economía. Esta parálisis logística y económica también está alimentando una profunda ira de clase en la sociedad rusa. Mientras la gente se atropella en el mercado por papas podridas, el caviar y el champán todavía se sirven en los restaurantes de élite de Moscú, ampliando las divisiones sociales.
y la ola más peligrosa, el pánico y el acaparamiento. Al igual que en los últimos días de la Unión Soviética, la gente ha comenzado a acumular todo lo que puede encontrar, temiendo que un producto no esté disponible mañana. Una vez que se rompe la confianza, no hay camión logístico que la repare. El pueblo ruso está perdiendo la fe en que el Estado pueda alimentarlos, calentarlos y protegerlos. En este punto, la pregunta más fundamental que viene a la mente es, si no hay comida aquí, no hay calefacción, ¿por qué no se van? Bajo circunstancias normales, la migración masiva comienza desde lugares donde hay escasez. Sin embargo, en la Rusia de Putin, esta puerta también está firmemente cerrada. El pueblo ruso está literalmente atrapado en sus ciudades congeladas. Las fronteras occidentales están cerradas con visados y sanciones. Los boletos de avión para llegar a refugios seguros como Turquía, Georgia o Asia Central han alcanzado precios astronómicos que el ciudadano ruso promedio ya ni siquiera puede soñar. Incluso migrar dentro del país a regiones más cálidas o más prósperas se ha vuelto imposible. Esto se debe a que el colapso logístico que mencionamos anteriormente ha afectado no solo a los trenes de carga, sino también al transporte de pasajeros. Los servicios de trenes están siendo cancelados y los vuelos nacionales no pueden operar debido a la falta de repuestos. Aquellos con dinero ya han huido de la guerra. Para los millones de rusos pobres que quedan atrás, irse no es una opción, solo un sueño doloroso. Rusia se ha convertido en una enorme prisión al aire libre sin muros, pero también sin salida para sus propios ciudadanos. Mirando el panorama más amplio, estos precios de pepinos o camiones congelados no son simples contratiempos logísticos. Son la declaración del colapso del famoso contrato social de Vladimir Putin con el pueblo ruso. Rusia se está convirtiendo estratégicamente en víctima de su propio tamaño. El estrangulamiento logístico no se debe solo a los ataques de HIMARS de Ucrania, sino también a las propias dinámicas internas de Rusia. La geografía ya no es el escudo de Rusia, es su prisión. No se puede gestionar un país extendido sobre un área tan vasta sin una red logística funcional. Y Putin, al desperdiciar los recursos humanos que sostienen esta red en las líneas del frente, ha cortado el sustento de su propio país. Esto es un suicidio estratégico. Dicen que un ejército marcha con el estómago. Pero, ¿qué pasa si ese estómago está vacío? Si el soldado en el frente tiene una familia hambrienta, ¿cuánto durará su lealtad? Esta situación también atrapa a Rusia en el escenario internacional. Moscú, que se promociona como el garante global de alimentos, presenta la imagen de un Estado fallido que no puede alimentar a sus propios ciudadanos. Esta debilidad también es notada por los aliados de Rusia. China, Asia Central e incluso Bielorrusia ven la decadencia interna de Rusia y se están posicionando en consecuencia. A medida que aumenta la dependencia económica y logística de Rusia, su soberanía se erosiona. Pronto, Moscú podría convertirse en un estado dependiente de otros, no solo para municiones en el frente, sino también para tomates en el mercado, con las manos atadas en la mesa diplomática. Aún más aterrador es que esta crisis desencadena la memoria futura de Rusia. En el subconsciente colectivo del pueblo ruso, las filas para el pan antes de la revolución de 1917 o los estantes vacíos durante el colapso soviético en los años 90 ocupan un lugar traumático. Las imágenes de hoy están reviviendo esos traumas. Aquí es donde se encuentra el tablero de ajedrez estratégico. A medida que el Kremlin militariza la economía para sostener la guerra, estrangulará aún más la logística civil. Si asigna recursos para rescatar la logística civil, la presión en las líneas del frente disminuirá. Rusia ha dejado su propio frente interno vulnerable al malgastar sus recursos. Las luces se apagan en Belgorod, los camiones se congelan en Chukotka y los pepinos caen en el mercado negro en Moscú. Todo esto es el sonido de grietas en los cimientos de una estructura colosal. Y la historia nos muestra que estructuras masivas como Rusia no colapsan por un golpe externo, sino siempre desde dentro en ese punto de quiebre cuando no se pueden satisfacer las necesidades básicas. En última instancia, los sueños imperiales planeados detrás de las paredes del Kremlin enfrentaron la amarga realidad en la caja de un supermercado y perdieron. El colapso, previamente descartado como mera propaganda occidental, se ha convertido ahora en una realidad tangible en la mesa de cada ciudadano ruso. La armadura invencible de Putin fue perforada no por misiles ucranianos, sino por el silencio de un camión abandonado a su suerte en una carretera congelada. Un líder que prometió victoria a su pueblo solo pudo ofrecerles pepinos caros y papas podridas. Las luces que se desvanecen y los estantes vacíos no eran meramente un error logístico.
Este fue el colapso de la legitimidad de un régimen, y cuando los libros de historia escriban sobre este periodo, no mirarán al frente para explicar cómo Rusia perdió la guerra, sino a esos refrigeradores vacíos, porque la guerra más grande, silenciosa y mortal ahora está en la cocina de Rusia, y en esta guerra no hay a dónde correr para el Kremlin. El pánico ya no está en la puerta, el pánico ahora está dentro de la casa. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.